La salud mental es un componente esencial del bienestar integral de las personas y en la actualidad las redes sociales juegan un papel cada vez más influyente en la vida de los jóvenes y de la población en general. El estudio de estas plataformas para identificar las causas asociadas a trastornos emocionales emergentes, tales como ansiedad y depresión, y también las posibles vías para potenciar el apoyo psicológico es indispensable para transformarlas en espacios favorables para el bienestar emocional. En el contexto cubano, donde el acceso y uso de estas plataformas digitales se ha incrementado notablemente, se hace indispensable también analizar cómo estas interacciones virtuales afectan el estado psicológico de los usuarios. Por ello, el estudio riguroso desde la psicología resulta crucial para comprender tanto los riesgos como las oportunidades que las redes sociales presentan para la salud mental, sobre todo teniendo en cuenta nuestras propias condiciones sociales, culturales y digitales particulares que deben ser consideradas en las metodologías y las intervenciones. El equipo de investigación de redes sociales de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana se ha enfocado en explorar esta compleja relación, enfatizando en los efectos del uso frecuente, la naturaleza del contenido consumido y el impacto de las dinámicas sociales en línea, como la comparación social y la interacción pasiva o activa. Por eso hoy nos acompañan dos de sus integrantes. Le doy la bienvenida a nuestro estudio al licenciado José Luis Martínez Torres. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, y también a la máster en ciencias Rosabel Escandón Cabrera. Gracias también por acompañarnos. Usted quédese junto a nosotros en estos 27 minutos de programa para debatir en buen cubano. Iniciamos nuestro debate en buen cubano hablando de redes sociales y salud mental. Gracias nuevamente por aceptar la invitación y empiezo preguntándoles cómo influye el uso frecuente de redes sociales en la salud mental de los jóvenes cubanos. Bueno, podemos decir que el espacio digital es un espacio de socialización en nuestra vida cotidiana, por tanto, la influencia que tiene para los jóvenes sería la influencia que tiene cualquier otro espacio de socialización digital. Ahora, cuando se vive desde el exceso, desde el ser el único espacio, desde ser un espacio privilegiado para la socialización, pues puede traer riesgos asociados a esta interacción. En los últimos años, lo cierto es que las redes sociales aparecen en las últimas 2 décadas. Estamos diciendo que las redes sociales que más utilizamos, Facebook, Instagram, Twitter, conocido ahora como X, empiezan a consolidarse a partir del año 2004, 2006, 2010. Y la literatura también ha referido en parte que en esas 2 últimas décadas también ha empezado a existir un incremento de alteraciones psicológicas. Entiéndase por alteraciones psicológicas, ansiedad, depresión, ideación suicida y otros trastornos descritos en la literatura. Y en parte la academia se ha empezado a preguntar si efectivamente el incremento concomitante y paralelo del uso de redes sociales y de alteraciones en la salud mental pues tiene una relación entre sí, si están correlacionadas. Lo cierto es que a partir de eso, para dar respuesta a esa pregunta, pues se han lanzado muchos estudios, se han realizado un gran número de investigaciones y un grupo importante de esas investigaciones pues refieren de que el uso de redes sociales influye en la salud mental y pueden incrementar alteraciones psicológicas como la depresión, como la ansiedad y de otro tipo. Pero también hay un grupo importante de esos estudios que por el contrario refieren que más que traer alteraciones psicológicas pues traen muchos beneficios como puede ser el aumento de la felicidad y del bienestar. Y ante esa contradicción la pregunta es, ¿cómo influyen las redes sociales, no? Pues nosotros creemos que la respuesta no está en una relación unívoca, sino que más bien depende de la gestión que se haga de esas redes sociales. Vamos primeramente a hablar de los efectos negativos. ¿Cuáles son esos principales riesgos psicológicos asociados al uso excesivo en redes sociales? Bueno, el propio diseño de las redes sociales, el propio diseño de las plataformas muchas veces hace que estas alteraciones afloren porque tenemos varias aplicaciones a la vez, porque estamos haciendo multitarea y entonces esa atención sostenida
en los dispositivos puede generar esta distorsión de la temporalidad, de la atención sostenida en una u otra actividad, y en este sentido puede tener un grupo de alteraciones asociadas al adecuado desarrollo de los procesos cognitivos. Pero por otra parte, cuando la actividad de socialización se concentra únicamente en este espacio, cuando estoy pendiente a los mensajes que me envían, las notificaciones, etcétera, también eso puede generar en las personas estrés o malestar, sobre todo en adolescentes y jóvenes, donde la capacidad que tengo para lidiar con estos estímulos pues necesita todavía ser entrenada, consolidada en este sentido, ¿no? Lo cierto es que el uso excesivo en sí mismo nosotros lo podemos entender como un riesgo. Es decir, nosotros pudiéramos pensar que el uso de redes sociales per se no trae afectaciones a la salud mental, pero la probabilidad de que cuando hay un uso excesivo de las redes sociales, por supuesto que aumenta esa probabilidad de que hayan afectaciones en la salud mental. ¿Por qué? Porque se generan sentimientos de dependencia, por ejemplo, hacia el móvil, y ahí surgen algunos conceptos más contemporáneos, como puede ser la nomofobia, es decir, el necesitar tener el teléfono cerca. Pueden surgir otros conceptos como el FOMO, que por sus siglas en inglés vendría siendo algo como miedo a perderse algo, ¿no? Y hay una ansiedad anticipatoria que evidentemente puede desencadenar en esos sentimientos o en esos trastornos de ansiedad. Y por otra parte, también encontramos riesgos como el ciberbullying, es decir, una violencia trasladada al espacio digital, un acoso considerable que puede generar sentimientos de depresión, sentimientos de soledad, que pueden traer grandes afectaciones para los adolescentes y el público joven en sentido general. ¿Y qué otros factores dentro del entorno digital pueden contribuir a la aparición o aumento de trastornos emocionales que ya de por sí uno puede tener? En el caso de la adolescencia, donde es una etapa de la vida en el que la identidad personal se está configurando y los adolescentes necesitan o están todo el tiempo contrastando las ideas que tengo sobre mí mismo en relación a lo que piensan los demás de mí, pues es importante tener en cuenta esto, el acompañamiento de los adultos en esta etapa, porque la opinión del otro es muy importante para los juicios que yo estoy creándome sobre mí mismo. En el caso de la adolescencia, donde el grupo de iguales, donde mis amigos tienen una importancia mayor en estas reflexiones, pues esta misma interacción trasladada en el espacio virtual puede ser peligrosa en tanto expresiones de violencia, como decía José Luis, porque cómo estos iguales están viéndome, los comentarios que pueden hacer sobre mí, los memes que pueden hacer sobre mí. ¿Han encontrado alguna relación específica entre el tipo de contenido consumido en redes sociales y síntomas de ansiedad o depresión, por ejemplo? Sí, y realmente hay estudios concretos en Cuba que hemos realizado como parte de nuestro equipo de investigación en la Facultad de Psicología que describen que hay determinados tipos de contenido con determinadas salidas en cuanto a salud mental. Eso no ha sido estudiado internacionalmente con tanta frecuencia, pero lo cierto es que nosotros hemos encontrado que principalmente contenidos ligados al entretenimiento, estamos hablando de contenido de modas y tendencias, a veces compartir contenidos de la vida privada, que nosotros consideramos que es de la vida privada, música y arte, muchas veces traen, movilizan muchos componentes afectivos en los adolescentes y los jóvenes que en cierta medida se involucran dinámicas en cuanto a la aparición de alteraciones psicológicas. ¿Por qué? Porque hay muchos ideales en cuanto a, por ejemplo, en las mismas modas y tendencias que muchas veces establecen una distancia concreta con la realidad de ese adolescente o ese joven. Y esa brecha entre el ideal de perfección, de belleza, que es muy estereotipado además, y el concepto real que tiene el adolescente entre sí, pues hace que traigan daños a su autoestima y su propio autoconcepto. Yo les propongo ahora hacer una pausa en nuestra conversación. Hoy hablamos sobre el uso de las redes sociales y su relación con la salud mental. Manténgase junto a nosotros, enseguida volvemos.
Retomamos el diálogo en Buen Cubano hablando sobre redes sociales y salud mental, y es que las líneas de investigación que ustedes trabajan permite comprender mejor los mecanismos psicológicos detrás del impacto de las redes sociales y orientar estrategias de prevención y promoción de la salud mental. Ahora podemos hablar entonces quizás de casos positivos, de qué manera las redes sociales pueden ser una herramienta positiva para la promoción de la salud mental. Bueno, yo creo que las instituciones de salud mental, las instituciones educativas en su sentido más amplio pueden aprovechar el espacio de las redes sociales para divulgar desde la información científica cuáles son las bondades del uso de las redes y también su uso responsable. Yo creo también que además es una responsabilidad de estas instituciones en su rol de cuidado por la salud mental, sobre todo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuál es el mejor uso que puede darse desde esta plataforma que efectivamente tiene bondades, como puede ser la interacción con los otros, como puede ser acceder a contenido aprovechable, a contenido valioso, a contenido educativo valioso, como puede ser divulgar información científica, entre otras cuestiones. Y también hemos encontrado en estudios muy interesantes que hay determinadas aplicaciones en estas mismas redes sociales o otro tipo de aplicación que ayudan a cuidar la salud mental en cierta medida. Y hemos encontrado de que el efecto que puede llegar a tener las tecnologías sobre medidas como estrés, ansiedad y depresión se ven totalmente disminuidos una vez que los usuarios son capaces de usar estas plataformas para su cuidado. La propia definición de salud mental no es una definición que quizás hace 20 años atrás era algo que se hablaba demasiado en la sociedad, pero sí es una definición que hoy se usa mucho. ¿Qué diferencias han observado en la salud mental de usuarios activos versus quizás usuarios pasivos en las redes sociales? Bueno, todo está, como hemos hablado anteriormente, del balance que nosotros podemos hacer en la vida cotidiana del uso de estas plataformas y, bueno, las actividades que hacemos en el espacio offline. Y se trata de encontrar un equilibrio porque en ninguno de los casos, es decir, ningún extremo es bueno, ¿no? Entonces, encontrar un equilibrio de actividades donde yo interactúo con los demás cara a cara, donde puedo tener actividades de esparcimiento, de lectura, de otras cuestiones que no implica una pantalla, pero también que a partir de la pantalla yo pueda relacionarme con los demás o tener acceso a contenido interesante para mí o donde yo pueda también expresarme, pero sin que eso implique un daño a mi salud mental. Sí, en estudios previos, en investigaciones previas, se ha encontrado de que un uso activo, estamos hablando de comentar, de publicar determinados tipos de contenido, de reaccionar a determinados tipos de contenido, muchas veces se asocia a poder obtener esos beneficios de las redes sociales, como puede ser un mayor sentido de pertenencia, como puede ser conectar socialmente con otros, que evidentemente ese espacio está un poco más limitado en el espacio offline, ¿no? Pero el uso pasivo, entiéndase a veces lo que se llama como scrolling, es decir, el simple hecho de visualizar contenido, de consumir sin que sea de manera muy activa, a veces ha traído un mayor tiempo para que las personas puedan establecer un juicio crítico de sí mismos que muchas veces desencadena un juicio nefasto. Porque los contenidos de las redes sociales tienden a ser muy selectivos y evidentemente al ser muy selectivos las personas solo muestran una parte interesante, pudiéramos decir, de lo que ellos son, de su propia identidad. Cuando las personas contrastan eso que es tan selectivo para otros con su realidad y ellos no están generando contenido, pues en todo caso hay un deprimento de yo y efectivamente afectaciones al bienestar propio. Y que también el algoritmo a veces no ayuda en ese sentido, pues solo te muestra con lo que más uno interactúa y te crea, ¿no?, una burbuja en ese momento de interactuar en redes sociales. ¿Cómo afecta la comparación social que se genera en estas plataformas al bienestar psicológico de las personas? Efectivamente, como tú planteabas, esta misma manera que tiene la red social de pensarse como plataforma hace que se generen estas burbujas cerradas donde yo no tengo acceso a un comentario, a un contenido diferente y por tanto las reflexiones o las ideas que yo tengo sobre determinado contenido se acentúan porque todos los que estamos en ese espacio pues alimentan eso como creencia ya establecida. Y entonces cuando yo interactúo con un espacio diferente, pues la respuesta emocional es más agresiva porque se sale de lo que yo espero y es también la dinámica de las redes que potencian esa emocionalidad por encima de la reflexión.
Entonces, en este espacio, por tanto, el asunto de la comparación social es un elemento a tener en cuenta, sobre todo cuando son adolescentes y jóvenes los que están en mayor interacción con estas plataformas, porque, como decía anteriormente, la identidad personal no está del todo consolidada y por tanto tengo menos herramientas para lidiar con aquello diferente o con aquello que me hace cuestionar sobre mi físico, sobre lo que me gusta, sobre lo que no. Ahora hay un fenómeno en las redes sociales que tiene que ver con los influencers, están los youtubers, los instagramers, que son personas que pueden venir del espacio público, deportistas, cantantes o sencillamente personas que se dedican a que el contenido que publican es su vida personal, es decir, el contenido que generan esas plataformas es lo que hago en mi vida cotidiana y cómo esa exposición de la vida privada de esas personas puede entonces llevar a adolescentes y jóvenes a este proceso de comparación, de no tengo esta ropa que está en tendencia o de debo escuchar esta música que ahora es lo que se usa y por tanto en el espacio offline donde está alimentado con mi grupo de amistades donde también oyen eso, donde también consumen este tipo de contenido, pues yo tengo que estar a tono con esto, aunque muchas veces me cuestione si efectivamente eso tiene que ver conmigo o no. Y entonces eso genera una sensación de malestar con mi imagen, con lo que creo sobre mí y cómo entonces eso es una posibilidad para la aceptación o el rechazo de los otros. A partir de este contexto, ¿qué estrategias o recomendaciones proponen para prevenir los efectos negativos de las redes sociales en la salud mental? Yo creo que el principal reto que tenemos, no solo como investigadores, como psicólogos y psicólogas, sino como sociedad en sentido general, es educar. De hecho, nosotros investigamos porque nuestro último fin es investigar para saber sobre qué base educamos. Y necesitamos educar en el sentido de que estamos entrando en un nuevo espacio de socialización digital que tiene riesgos, efectivamente, como también lo tiene el espacio offline, tiene ventajas, como también lo tiene, por supuesto, el espacio offline, y nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso y saber en qué educar y qué no, reconocer estos riesgos y saber cómo prevenirlos, ¿no? Y en cierta medida nosotros tenemos que entrar a una ciudadanía digital, tenemos que crear un bosquejo de cómo sería habitar en ese espacio digital y sobre todo que nuestros profesores en nuestras escuelas, que nuestras instituciones públicas, que las políticas públicas en sí mismos ya comiencen a pensar de cómo habitar mejor en ese espacio digital. Desde la postura de que la tecnología por sí sola no es agresiva, ¿no? Es en dependencia también de lo que hacen las personas con esas tecnologías, pues lo que hace que puedan ser negativas y positivas. Yo les propongo ahora hacer una pausa en nuestra conversación. Usted recuerde que si quiere compartir su experiencia o proponer temas, nos puede escribir a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu o también de nuestras redes sociales. Manténgase en nuestra sintonía. Retomamos el diálogo en nuestro último momento de conversación y vamos a hablar un poco de los retos entonces. ¿Cuáles son los retos metodológicos para investigar la relación entre salud mental y redes sociales, sobre todo en el contexto cubano, que puede ser diferente quizás al contexto de otro país? Efectivamente, tenemos retos metodológicos en el estudio de esta temática y nos vinculan entonces con retos desde la teoría, porque hace 20 años atrás la socialización tal como la conocemos ahora no estaba. Entonces, los referentes teóricos que tenemos para entender cómo surge y se desarrolla la subjetividad de las personas desde las primeras edades,
pues entonces ha pasado también por un repensarse qué pasa ahora cuando nacemos y ya estamos en un entorno tecnológico, ¿no? Entonces, todo ese debate teórico también tiene implicaciones, por tanto, a nivel metodológico, donde lo fundamental es el cuidado ético que debemos tener con esta información. Estamos hablando de que si queremos estudiar cómo los adolescentes y los jóvenes existen en las redes sociales, pues debemos tener acceso a su contenido, a sus cuentas, a las cosas que les gustan o que les interesan en este espacio virtual, y por tanto lleva un consentimiento informado, por tanto lleva aplicar determinadas estrategias que muchas veces vienen acompañadas con la misma tecnología para poder llegar a esa información que es contenido privado para esos usuarios. Sobre todo el asunto de la ética transversaliza todo el estudio que podamos hacer de estos contenidos, porque es necesario contar con la aprobación de los usuarios para tener acceso a ese contenido y efectivamente usarlo con este fin científico. Sí, y también el hecho de que, partiendo de los posibles sesgos que puedan surgir en dependencia de qué uso o no se hace de las redes sociales y por lo tanto qué efecto tiene sobre la salud mental, yo creo que uno de los principales retos que tenemos es el poder distinguir en qué momento medimos un uso de manera lineal o medimos un uso problemático o no problemático de las redes sociales, y también pasa por lo que decía Rosabel, por el filtro de poder tener datos mucho más objetivos, porque hasta ahora nuestros estudios están basados en técnicas de autorreporte. Eso quiere decir que para medir el uso de redes sociales muchas veces utilizamos criterios subjetivos de los adolescentes de cuán dependientes son, de cuánto tiempo utilizan las redes sociales, y ahora estamos intentando empezar a trascender eso, y nuestros estudios estarán encaminados básicamente desde la Facultad de Psicología a poder scrapear o rastrear los datos muy objetivos de sus redes, las imágenes, los textos que están publicando, y el poder correlacionar eso con medidas de salud mental. Y también pienso que puede ser porque a medida que avanza esta relación, también avanza la tecnología y es muy rápido ese proceso de nuevas plataformas que surgen. Ahora la inteligencia artificial generativa, que también está cambiando un poco la manera de crear imágenes, crear conversación. Eso también puede ser un reto para ustedes a la hora de investigar. Sí, definitivamente, y también tener en cuenta cuáles son las redes que más se utilizan por edades, porque muchas veces los jóvenes o los adolescentes están más en Instagram, mientras que hay otros quizás un poco más adultos que usan Facebook, y cada red social tiene sus particularidades y también sus políticas de privacidad y sus maneras de obtener esta información. Entonces es importante para nosotros investigar qué implicaciones puede tener eso y no renunciar de todo a las técnicas de autorreporte, porque nosotros podemos tener con otras aplicaciones quizás el tiempo de estancia en determinada plataforma o cuántas veces yo retuiteé o publiqué este contenido, pero la connotación subjetiva que tiene para la persona también es importante. Y la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico no solo nos traen retos, sino también oportunidades. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos pensando que esta serie de estudios que estaremos encaminando, pues utilizar enfoques basados en aprendizaje automático y aprendizaje profundo, donde seamos capaces de describir y encontrar muchos más patrones, porque ese mismo desarrollo tecnológico nos permite, en cierta medida, pues analizar grandes volúmenes de datos y poder establecer un mayor papel predictivo en cuanto a salud mental. Así es, entonces utilizar la tecnología en beneficio de las investigaciones. ¿Qué papel pueden jugar las instituciones educativas y de salud para abordar de forma integral el impacto de las redes sociales en las plataformas digitales, en las personas? Bueno, yo creo que la escuela, en su función de educación, pues también debe incorporar la educación en este espacio, que no es tanto, o sea, no es evidente el asunto de saber o no cuál plataforma usar o los aspectos técnicos de la plataforma, sino cuál es mi función como docente en la educación. ¿Cómo quedan de claros los riesgos que pueden estar viviendo los adolescentes y los jóvenes en el espacio offline de no hablar con desconocidos, llegar en horario temprano a la casa? Bueno, esos mismos riesgos también pueden estar presentes en el espacio virtual con otras expresiones. Entonces, si yo tengo claro que mi función es la de acompañar, la de provocar la reflexión de los adolescentes sobre lo que consumen, la de dialogar sobre las interrogantes que surgen en estas etapas de la vida, pues entonces también poder hacerlo desde el espacio de lo virtual, porque muchas veces los docentes
no tan jóvenes piensan que el único obstáculo es un obstáculo tecnológico y dejan de lado otros aspectos como la comunicación, como el proponer contenido propicio para la reflexión desde los espacios del aula, desde la propia asignatura, los padres también en la casa y los centros de salud mental, como desde la comunidad yo puedo hacer un trabajo educativo para esto que yo conozco de la salud mental, cómo aplicarlo en el entorno virtual como otro espacio de socialización. Lo cierto es que nosotros hemos encontrado que como principales factores protectores en nuestros estudios la mediación parental, es decir, el acompañamiento de los padres y también el acompañamiento de los docentes. Y mucho más, es un dato curioso, ¿no? Porque a veces los docentes, los niveles de mediación son mucho menores, es decir, acompañan en menor medida a los estudiantes que lo harían en sus casas sus padres, pero el poder protector llega a ser mayor según lo han demostrado nuestros estudios y habla en cierta medida de la fuerza institucional y nos da pistas de hacia dónde debemos trazar también estas políticas, ¿no? Si la escuela hoy se propone entrar en su programa de estudios espacios habilitados para aprender a habitar en este espacio digital, pues tendremos muchísimas ventajas. Hoy en día no existen normativas en nuestras escuelas del uso de las redes sociales, hay mucha inconsistencia. Por una parte hay profesores que demandan que el teléfono no esté en el aula, por ejemplo. Otros demandan de que efectivamente sería un medio útil para el sistema de enseñanza. Es decir, hay muchas inconsistencias a nivel institucional, pero la fuerza institucional nos lleva a pensar de que es hora también de que pensemos cuáles son esas políticas que pueden ayudarnos a tener un uso saludable de las tecnologías. Podríamos estar aquí horas conversando sobre este tema porque es muy interesante, no solo para nosotros, sino también para quienes nos escuchan y nos ven, y sobre todo también para los padres que están en este aprendizaje junto a todos nosotros, porque no son nativos digitales, como se dice, ¿no? La relación entre redes sociales y salud mental es compleja y multifacética, ya lo escuchamos, requiriendo un enfoque interdisciplinario y contextualizado. Las redes sociales, aunque presentan riesgos, también ofrecen oportunidades valiosas para la promoción del bienestar psicológico si se utilizan adecuadamente. La prevención y atención desde la psicología en colaboración con las políticas educativas y sanitarias son decisivas para minimizar impactos negativos y construir ambientes digitales saludables para la población cubana, especialmente para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nosotros nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.